Avanzamos entonces. Bueno, dice aquí, ya le buenas tardes, dice... Está bien, no hay problemas. Yo sé que cuando llueve pues hay problemas con las conexiones. La semana pasada vimos acerca de pues la escultura románica, algunos principios que rigen la escultura románica como la simetría y también algo que se llama horror vacui o terror al vacío. Eso significa pues que todos los espacios todos los espacios que están dentro del plano se pueden utilizar o los utilizaron para meter imágenes. Si los espacios son pequeños, entonces las figuras las doblaban, las acostaban, las sentaban de manera que cupieran en ese espacio. Entonces, no es que tuvieran miedo al vacío, sino que así se le llama. Otro término que se ocupa es barroquismo, el barroco. Es que barroco, pero barroco, como lo vamos a ver como un movimiento artístico, no toco ese tema acá, sino que hablamos de horror vacui o terror al vacío. Bueno, estas imágenes las vimos, vamos a avanzar con estas. Esta es otra más. Hay algo interesante acá, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la pintura. Pero fíjense que comienza en esta etapa, justo en el cambio de milenio, comienza también a hablarse acerca de la Trinidad Santa. O sea, que la Trinidad Santa no haya aparecido antes de manera tan clara es porque todavía el concepto se estaba armando. O sea, algo que se decía entre la cristiandad, pero la élite pues todavía no élite intelectual en este caso, a través de la filosofía y teología, pues no terminaban de encajar cómo es que funcionaba. Entonces podemos encontrar de la época románica y aún en la época gótica representaciones de la Santísima Trinidad, como se le llama en el mundo cristiano, vamos a decir la Trinidad Santa, de esta manera. Ven que hay tres figuras idénticas a Cristo. Es porque decían que eran tres personas en una misma. Entonces, como eso es difícil de representar, si yo les digo, mire, represéntenme a tres personas en una sola, ¿cómo lo van a hacer ustedes en dibujo? ¿Cómo lo van a representar? Entonces, ese problema conceptual que luego se transforma en un problema iconográfico, pues pasó por mucho tiempo en el que se iban acomodando las imágenes. Parte de eso que nos dejó esa etapa es que las representaciones de Cristos, tres Cristos juntos, por ejemplo, acá. Eso significa que eso es la Trinidad Santa, sería Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres están acá, pero mire, todos tienen el símbolo de Cristo. Es que eso es lo que pensaban ellos que era lo correcto en la representación, que era Cristo tres veces. Eran tres personas. Pero pues van a haber otras imágenes más adelante también, un poco extrañas algunas, que hacían esa búsqueda de representación de la Trinidad Santa. Tenemos hacia los costados el símbolo de los evangelistas, ¿verdad? El ángel, el león, el toro y el águila. Ahí tenemos también esta representación entonces de la Trinidad Santa. Luego es otro, los canecillos. Vean, canecillos son esos elementos que están ubicados en la orilla de los techos. Acá. Estos son como apoyos para soportar la parte externa del tejado. Y estos se convirtieron, especialmente en la región de España, norte de España, se convirtieron en lugares bastante gustados para colocar símbolos, algunos símbolos también extraños. Aquí tenemos bosel, que es el borde exterior de un arco como en este caso que tiene fajeados, y el canecillo, que serían entonces estas salientes. En esos lugares se colocaron desde monstruos extraños, hasta también elementos que representaban el mal. Por ejemplo, este es la cabeza de un monstruo que está devorando la cabeza de una persona que está desnuda. Devorar la cabeza, morder la cabeza es un símbolo de castigo a los pensamientos, a los malos pensamientos. Entonces, así debe entenderse esto. Está castigando los malos pensamientos. Aparte de eso, pues habían monstruos como esos que ven acá, o figuras de monos, por ejemplo, algunas un tanto cómicas, otras un tanto grotescas también. Entonces, eso es canecillos. Les repito, son elementos estructurales, sirven para apoyar el tejado,
pero se convierten en elementos simbólicos también cuando aparte se le agregan otros elementos como esto. Y estas son representaciones sexuales. Entonces, aquí, por ejemplo, una pareja teniendo relaciones y estas otras, un hombre y una mujer que están mostrando sus genitales. Esta otra es una mujer también mostrando sus genitales. Pero ¿qué está haciendo eso si es una iglesia, la parte externa de la iglesia? Entonces, hay teorías acerca de eso, porque no hay nada escrito así que dé una sola respuesta, pero hay teorías. Una de esas teorías tiene que ver con educación sexual. Eso es que la población se disminuye, acuérdense, hay momentos en los que la población, la demografía, pues crece, en otras decrece. Pues en una de las que decrecen resulta que hay necesidad, según lo que los historiadores establecen, de enseñarle a la gente acerca de lo que debe hacer para procrear, para tener más hijos. Acuérdense que, o sea, en un ambiente en el que no hay educación de ningún tipo más que la doctrinal, o sea, enseñarles a seguir los preceptos cristianos para la gente de las villas, de los pueblos, de las aldeas. Entonces, pues decirles, miren, ustedes tienen esto y uniéndose, entonces van a tener hijos y es necesario tener hijos para poder pues crecer como población y que ustedes tengan quienes colaboren, más ayuda para la casa y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una de las teorías. Otra de las teorías tiene que ver con representaciones del pecado. En este caso sería la lujuria, uno de los que se llaman 7 pecados capitales. Entonces, la lujuria. Y entonces, esto sería, miren, eso es pecaminoso y por eso está en el exterior principalmente de las iglesias. Porque al estar la parte externa de las iglesias se convierte en un símbolo del mundo presente. O sea, de aquí en este mundo donde estamos, donde todo es imperfecto, donde el mal vive. Pero cuando entramos a la iglesia, entonces en la iglesia ya no existe eso. Entonces en la iglesia no había, bueno, hay un caso por ahí, un par de casos descubiertos a la fecha en la que sí hay, pero veamos que el 90% de los casos adentro de las iglesias no habían ese tipo de representación. Entonces eso es dos posibles teorías acerca de por qué estaban ahí. Vean estos otros. Igual representaciones sexuales, pero en algunos casos están siendo mordidos o devorados por monstruos. En otros casos, representaciones de los genitales también. Entonces, pues no hay una sola respuesta en eso. Si ustedes en el examen les aparece una imagen de esta y ustedes me hablan acerca de las dos razones que les acabo de dar por las que teóricamente esos elementos están ahí, pues es válido, porque no hay una sola respuesta. Ahora les iba a comentar, a pesar de que esto, en la teoría de que eso es una representación del pecado y por eso está fuera de la iglesia, pues se cae de esa seguridad del 100% porque resulta que hay algunas iglesias en donde esos elementos están dentro y no están en cualquier lugar, están en el cabecero de la iglesia. Y acuérdense que el cabecero solamente llegaban los sacerdotes, los monjes, obispos o los reyes, en todo caso, si les permitía. No llegaba a la gente común. Entonces, ¿quién veía eso? Los monjes. Entonces, pero los monjes necesitaban saber eso. Pues depende también, porque acuérdense que, bueno, los sacerdotes más que los monjes. Acuérdense que había sacerdotes que tenían familia para todavía, aunque eso ya se estaba haciendo cada vez menos porque habían restricciones, pues habían elementos en los que no se sabía exactamente definir por qué estaban ahí en esos lugares. Entonces esa es la historia de los canecillos. Esto aparece más en la región de España, aunque hay casos también en Francia. Ahí vamos a encontrar. Vean estos otros. Es igual, son representaciones grotescas, ese es el término que se utiliza, en el que personajes pues muestran sus genitales. Entonces ahí están las dos teorías que ya les mencionaba. Ahora, siguiendo con las representaciones grotescas, extrañas, estas son representaciones en las que aparece el mal. El mal anteriormente no había necesidad de ponerlo, porque pues nadie pensaba que eso iba a suceder, pero en el momento en el que se habla de que Cristo viene
Y en el momento que se habla, que eso es milenarismo, según lo que les comentaba la vez pasada, y que ya les voy a preguntar a ver quién me averiguó, hay necesidad entonces de representar al mal. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Pues colocando como esa personificación a aquellos temores que la gente tiene. Entonces, la noche, la oscuridad siempre ha sido motivo de temor para toda la humanidad a lo largo de los siglos. Entonces, las criaturas de la noche, los animales nocturnos, van a ser una de esas fuentes de información que sería iconográfica, pues que se va a usar. Entonces, si se fijan, estos seres que serían representaciones del mal, por ejemplo, tiene la cara y las orejas de un, ¿cómo se llama? De un, ¿cómo se llama esto? Un murciélago. Ese es un murciélago. Este otro parece un murciélago también, pero es una mezcla también como de un mono. Entonces, los monos, los murciélagos, a veces también reptiles aparecen colocados acá. Luego, eso cuando ven History Channel les dicen que son extraterrestres, ¿verdad? Pero son personificaciones del mal, humanoides más bien. ¿Sí, Keiri? Ya se tenía la percepción de que el mal vivía en el infierno, o eso más adelante lo toman. Ahí sí aparece ya, porque dentro de los textos bíblicos aceptados ya para esta fecha se habla de lugares en los que el mal está, pero no hay claridad todavía de cómo es ese lugar. Pero se habla de un lugar de castigo. Como para todas las culturas antiguas, los aspectos negativos que son parte de, cuando les hablo yo de dualismo, hay aspectos positivos y negativos, ¿verdad? Los positivos se asocian a la luz y los negativos se asocian a la oscuridad. Y parte de la oscuridad son las cuevas, es lo subterráneo. Entonces por eso el mal se comienza a hablar abajo de la tierra, pero no hay todavía la idea de que es un infierno. El infernum, o los infiernos, eso pues tiene que ver con términos griegos, romanos y mezclados con algunos también del judaísmo. Había una zona afuera de Jerusalén a donde iban las personas leprosas, los enfermos, las personas que eran expulsadas porque los consideraban marginados. En ese lugar pues vivían ellos y bueno, ustedes habrán, tanto en el texto bíblico se menciona algunos casos como esos y en las películas aparecen esos lugares en donde que tiene cuevas y ahí es donde vive la gente marginada y especialmente la que está enferma. En esos lugares habían, afuera de Jerusalén, habían propiciatorios, o sea, es decir, como altares para dioses paganos. Y había fuego en algunos lugares. Y había unas zonas que eran como basureros, donde quemaban lo que no servía. Entonces, esas ideas son las que van retomándose para representar pues el infierno. Pero todavía no es tal cual como nos lo cuentan a nosotros ahora. Eso es un poco diferente. Bien, sobre estas imágenes, fíjense acá, que es un hombre, bueno, son dos hombres, y en este caso, este ser los lleva amarrados de los genitales, y los lleva colgados, y están amarrados también de los brazos hacia la espalda. Y se los llevan. Significa que el castigo que van a recibir tiene que ver con los aspectos sexuales. O sea, el término aquí en este caso de ese pecado es la lujuria. Estos otros iguales. Es una pareja, está la mujer, aquí está el hombre, ambos van desnudos y se los lleva también el monstruo. Este ser monstruoso que lo lleva. Pero vean que no parece todavía como un diablo. Las patas, de hecho, parecen de ave rapaz. Quiero ver, Aaron dice, entonces dice, el mono, los murciélagos son representaciones del mal. En este momento sí, los toman como representaciones del mal. Va a cambiar eso, no siempre va a ser así, y de hecho hay unos 200 años en los que es una mezcla de todo. Ya para el Renacimiento ya hay una idea un poco más clara, pero el símbolo ya es, iconográficamente se reduce dentro de la producción artística. Aquí tenemos otros más, vean estos monstruos. Y son peludos, por cierto, son como si fueran animales, vean. Y está mordiéndoles las manos. ¿Qué ese pecado será que le está mordiendo las manos? ¿Qué podrá hacer? ¿Vieron?
Puede que sea la avaricia. Podría ser el robo, que tiene que ver también con la avaricia. Y vean esos otros, están amarrados, van amarrados del cuello también, y este ser los lleva colgados. Vean ese otro del cuello, y ahí se ve la cara de sufrimiento. Ahí, veanle las caras, no parecen los diablos que nos han contado, ¿verdad? Robar, dice Daniel, sí puede ser robar. Entonces, esto es lo que se encuentra. Miren, este le está mordiendo la cabeza. Es malos pensamientos. Entonces, esto es lo que en esta época se coloca. Ahora, ¿dónde se coloca esto? En la parte de afuera de las iglesias. Porque el exterior de la iglesia se convierte en una representación del mundo presente. O sea, de este lugar en donde todos, donde el mal habita. Cuando ustedes entran a la iglesia, están en un terreno salvo, en un lugar donde nada malo les va a pasar. Eso es ideología también. Y el arte está sirviendo para eso. La parte externa es el mundo, la parte interna es ese refugio donde lo divino se hace presente para salvaguardarnos. Ustedes salían de ahí, pues salían ya con protección. Aparte de eso, bueno, se encuentran imágenes como estas. Esta es una de la duda de Santo Tomás. Bueno, alguien que me diga de qué trata esto, la duda de Santo Tomás. ¿Sí? ¿Qué dudó Tomás? Nada. De la resurrección de Cristo, según me acuerdo. Muy bien, sí, él dudó, lo que le dijeron no es que Jesús ha estado viniendo, lo hemos visto, él no dice. Mientras no meta mis dedos en su herida de las manos o meta mi mano en la herida del costado, pues yo no le voy a creer. Y entonces en la representación que hacen los artesanos, pues se ve bien gráficamente eso. Vean, está metiendo un dedo en la herida. Es Cristo, este sería Tomás, y los apóstoles hacia atrás. ¿Alguien se acuerda cómo se llama cuando las imágenes se ponen una atrás de otra para simular la profundidad? ¿Sí, Diana? La yuxtaposición, si no me equivoco. Correcto. Eso es correcto, Diana. Es la yuxtaposición. Entonces las imágenes están yuxtapuestas para mostrar que están atrás. Y mientras más atrás, más alta se coloca la imagen para que se puedan ver. Porque no hay idea todavía de perspectiva. Y no hay perspectiva. Otro elemento, cuando los rostros se parecen, se ven iguales, que parece que los hicieron con molde, ¿cómo se llama? Isocefalia no era. Correcto, Yulisa, sí, es isocefalia, las cabezas todas son iguales. ¿Bien? Entonces, esa es otra de las representaciones que hay. Este creo que está en un claustro, el claustro de Santo Domingo de Silos. Ya para esta época abundan más los monasterios, porque acuérdense que parte de la reforma era hacer estos lugares como centros de formación para los líderes cristianos, para los sacerdotes o para los monjes. Ese es de los interesantes, y aquí les voy a comenzar a preguntar acerca del milenarismo. Esta iglesia se llama Santa Fe de Conques, y esta está ubicada ¿cómo se llama? En un lugar en el que permite a la hora de entrar por la puerta principal observar este tímpano. Acuérdense que tímpano es las esculturas que van dentro, o el espacio más bien, donde se colocan estas esculturas de la imagen. Creo que hay una Santa Fe de Conques, por aquí vamos a ver. Se me olvidó dejar abierto el... ¿Está? Bien, pero en lo que llegamos por ahí, ¿alguien averiguó algo con sus familiares mayores, sus papás, sus abuelos? ¿Cómo se percibía el cambio del fin o el cambio de siglo hace 25 años? ¿Alguien preguntó? Miren, Dígame. según algunas cosas que he escuchado de gente así más grande, dicen que el cambio de siglo la pasaron mal, porque no solo estaba este asunto de lo de que Cristo venía y así, sino que también estaban como, digamos, entre comillas, en una revolución industrial o de las máquinas, algo así, porque la tecnología cada vez estaba más
evolucionada, digamos, porque si se ha fijado la tecnología de los principios de los 2000 intentaba ser bastante futurista y a cierta medida sí lo lograban. Entonces, esto es lo que está empezando a asustar a la gente también. Muy bien, gracias. Sofía, ¿alguien más? Yo me recuerdo que un día hablando con mi papá me dijo de que todo el mundo tenía miedo porque según ciertas computadoras iban a dejar de funcionar por el código o algo así. El llamado Y2K, le decíamos en español, se lo pone Y2K. Eso. Eso tiene que ver con las computadoras, Year to Kilo, el año 2000, así se llamaba y así se abrevia, el Y2K, que iban a fallar todas las computadoras y entonces el mundo se iba a detener y no sé qué otras cosas más iban a pasar. ¿Pero alguien más? Pero nadie preguntó. Bueno, yo le pregunté a mi mamá y él me contó algo de un México que también, y que mi abuela se asustó por los días de oscuridad y que andaba diciendo que también era el fin del mundo. Muy bien, correcto. Se hablaba de que iban a haber días de oscuridad al llegar a diciembre del 99. Diana Marisela. En mi caso, bueno, me han comentado que era un pánico total, todos arrepintiéndose, que dando todo lo que tenían con la intención de salvarse, ¿verdad? Porque supuestamente el fin del mundo ya venía cerca, que el mar se iba a deportar, que el cielo se iba a tornar oscuro y así entre otras cositas, ¿verdad? Muy bien, gracias, Diana. ¿Y alguien más? Yo lo más que me olvidé mencionar es que mi mamá también me contó algo sobre los testigos, de que en ese tiempo también ella andaba diciendo, viene el fin del mundo, que viene el fin del mundo, y que andaba predicando eso, y de que la mayoría, como mi compañera antes, andaban vendiendo las cosas para dejar todo atrás. Muy bien, también, sí, eso también se decía, especialmente el contexto religioso. Bien, pues yo recuerdo caricaturas, programas, un montón de cosas que hablaban del fin del mundo. Había mucho más de lo que todavía hay, especialmente en las iglesias cristianas, acerca de que hablan de que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pues casi en cada esquina, en cada parque me encontraba yo con alguien con un megáfono ahí diciendo que Cristo venía, que cambiaba el siglo, llegamos al año 2000 y que en un momento iba a venir Cristo y todo. En la televisión habían, especialmente a finales de los 80, habían programas especiales en los que hablaba acerca del tercer secreto de Fátima, decían, y que tiene que ver con el fin del mundo y que, porque era la Guerra Fría en ese momento. La Guerra Fría es una guerra no declarada entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y pues que tenía patios traseros, ¿verdad? Uno de esos patios traseros fue El Salvador, de toda Centroamérica, pero digamos El Salvador. En El Salvador se estaba peleando Rusia y Estados Unidos. Y dice, no, pero esta era una guerra entre salvadoreños y de soldados y guerrilleros. Pues sí, pero los guerrilleros los apoyaba la Unión Soviética y a los soldados los apoyaba Estados Unidos. O sea, era un patio trasero de esa guerra que tenía. Lo mismo Afganistán. Irak, por ejemplo, Estados Unidos apoyaba a Saddam Hussein, a Osama Bin Laden, los apoyaba, les daba armas, les daba entrenamiento para que ellos lo apoyaran en las guerras en contra de la frontera sur de la Unión Soviética. Entonces, esos eran los patos traseros. Entonces, se hablaba que para modular la mente de los cristianos, que si Rusia pues no se convertía, pues entonces los males se iban a esparcir por la tierra y el fin del mundo iba a venir. Entonces, todo eso, imagínense un cipote preadolescente y luego adolescente viendo que el mundo se va a acabar por todos lados, pues realmente me la pasé muy mal, por así decirlo. Broma. Pero sí, era algo que percibía, tanta idea del mal, de que iba a suceder, pero no sucedió. Entonces, eso se llama milenarismo y hemos pasado apenas hace 25 años de eso. Por eso es que todavía ustedes siguen escuchando que Cristo viene y Cristo viene y que Cristo va a venir y tienen que hacer ustedes oración, ayuno y un montón de cosas para que les encuentre bien peinado, ¿verdad? Y no les vaya a pasar nada. Porque apenas han pasado 25 años de eso. Y eso pues va a seguir todavía por lo menos otros 25 años más. ¿Sí, Carmen? Mire, yo no sé, bueno, no sé si me escucharon porque está lloviendo aquí. Un poquito pero, así.
investigué lo de eso, del tema, y hablaba que pues se tenía la creencia que cada 1000 años Cristo venía. Y justo el fin de semana estuve viendo esa película de Beelzebub y ahí menciona eso, de que tenían que salvar al niño porque era la reencarnación del Mesías, perdón, y que también otro niño que era como primito de él, algo así, no sé, pero eran varios como personas importantes cercanas al Mesías que eran los que habían reencarnado. Y como se supone que eso era cada 1000 años, ¿va? Pero la película es del 2017, entonces uno se queda así como que pensando, si ya pasó el año 2000, entonces ¿por qué? O sea, siguen pensando que todavía el Mesías había reencarnado y en el niño, que lo tenían que salvar. Sí, muy bien, gracias. Tiene que ver con que todavía estamos dentro de lo que se llama milenarismo. O sea, han pasado apenas 25 años. Ustedes dicen, no, 25 años sí es más de la edad que tengo. Bueno, ustedes, yo no. Pero es básicamente, 25 años es una pizca, si hablamos en tiempo. Imagínense acá, pasaron creo que 150 años más o menos para que el tema dejara de ser popular, el milenarismo, y pasara a un tema diferente, que es lo que da pie al arte gótico. Pero en ese momento es esa idea de que Cristo viene y pues hay que vender lo que se tiene, hay que dárselo a la iglesia y hay que hacer ayuno, hay que hacer oración, hay que acabar las guerras y bueno, un montón de cosas. Muchos vendieron lo que tenían y se lo dieron a la iglesia. Muchos compraron también papeles en los que les decían que iban a ser salvos, se lo dieron a la iglesia. Y cuando nada pasó, pues entonces vinieron los reclamos. Y ahí viene lo que se denomina la crisis de fe dentro de la iglesia, porque hay mucha gente que dejó de creer en la iglesia porque consideraban que los habían engañado. En ese segundo milenarismo, el que pasó hace unos 25 años, en la década anterior, que es la década de los 90, pues hubieron muchas ideas de ovnis también, que venían los extraterrestres, hubieron matanzas, mucha gente que se suicidó, porque según ellos tenían que deshacerse del cuerpo físico, porque la nave solo iba a poder llevar almas, según lo que les había dicho el líder. Y bueno, hubo un montón de cosas que se hicieron a razón de eso, de que el fin del mundo venía. Entonces, vamos a dejar el fin del mundo a nuestro, que sucedió hace poco. Bueno, de hecho, cada vez que viene un cometa, hay un cometa interestelar. Interestelar significa que viene de fuera de la nube de Oort, que es lo que limita el sistema solar. Bueno, de hecho está mucho más allá del sistema solar. Pues si viene de fuera, entonces dicen que es interestelar. Entonces viene un cometa, ¿no? Pues todo el mundo que es una nave extraterrestre, que viene el fin del mundo y que no sé qué otras cosas. Entonces eso sucedía también. En esta época no hablaban de nada de eso, sino que todo tiene que ver con el mal, con el diablo y con Satanás y con los ángeles caídos. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a observar entonces en iglesias como esta Santa Fe de Conquest. Vean que es una iglesia bastante alta, el estilo románico, pues estos que son contrafuertes permitieron que los edificios se elevaran bastante. Dentro los edificios siguen siendo bastante oscuros, porque la idea es que la luz sea moderada dentro del espacio y se están apuntando las iglesias hacia el oriente para que de ese lado entre la luz del amanecer, la luz de Cristo, ¿verdad? Que la luz que es Cristo más bien. Entonces esta es la iglesia, un pueblito medieval. Bastante interesante el pueblito. Bueno, vamos a ver qué es esto de Santa Fe de Conquest. Entonces, en ese lugar es donde está este que acabamos de ver y vamos a avanzar acá. Este es el esquema, más bien el tímpano, donde aparece lo que luego vamos a revisar a partir del esquema. Aquí está representada la venida de Cristo. Aquí viene Cristo. Este no es un pantocrator. Este se llama Cristo en majestad. Y el Cristo en majestad viene desde una mandorla. Les explicaba la vez pasada que eso es la mandorla. Se abre la mandorla, entonces Él viene a la tierra. Y en eso, en algunos casos, esta mandorla aparece en medio de nubes, que es lo que se ve acá. Este es un símbolo de nubes. Y atrás de Él es un cielo estrellado. Esto estaba coloreado, estaba pintado, pero pues el deterioro por estar al exterior hace que se vea solamente algunas zonas con color, la mayoría no tiene color. Bien, este es Cristo entonces con las manos una levantada,
y una mostrando el camino hacia arriba y otra señalando el camino hacia abajo. Aquí con la derecha, la diestra, acuérdense que es la que relacionada a los aspectos positivos, apuntando hacia arriba. La siniestra, la izquierda, apuntando hacia abajo. Aparecen ángeles alrededor. En la parte alta aparecen ángeles también y un signo de la cruz atrás de él. Ángeles con trompetas, acuérdense que eso es del Apocalipsis, dice el ángel tocó la trompeta, aquí aparecen ángeles con trompeta. Y hacia el lado derecho, a la diestra, vamos a encontrar a los justos, aquellos que van a ser salvados. Hay representaciones, pues, desde la Virgen María, apóstoles, reyes, santos, monjes, religiosas también, ubicados de este lado. Y el Cristo le señala hacia arriba, o sea, estos van hacia el cielo. Pensando que ya aquí en esta época, por cierto, ya se comienza a configurar la idea del cielo también, porque si hay un lugar para los castigos abajo, hay un lugar para los que van a ser premiados arriba, y arriba es la bóveda celeste. Es lo que ya comienza a configurarse con el nombre de cielo. Hacia la siniestra, que sería la izquierda, aquí señala los que van a ser castigados. Entonces acá aparece un juicio. Bueno, el juicio está acá, ya se lo voy a mostrar. El juicio está representado acá. Y aquí lo que aparecen son seres grotescos que están dando tormentos y castigos a aquellos que han sido condenados. Aquí hay uno, por ejemplo, que lo están empujando y golpeando para que entre a través de un monstruo devorador de personas. Estos monstruos son representaciones de serpientes o de dragones. Ya para esta época, pues les mencionaba, estos seres que son benefactores para los pueblos antiguos, acá como se consideran paganos, pues entonces se les da la apariencia y la idea pues de que son malos. Pero bueno, a través de ellos se entra hacia ese lugar de castigo en el que los queman. Ya aparece la idea del fuego, miren. Aquí abajo, ya les voy a mostrar luego despacio esto. Aquí porque estamos viendo la generalidad. Pero aquí aparece el fuego, los están quemando. Hay unos los aparecen como que los están asando para devorarlos después. Y a todos estos los están mordiendo, los están rasgando, los están hiriendo. Todos los que están de este lado. No hay una idea del diablo así como nosotros la conocemos en la actualidad porque simplemente no existe ese icono todavía. La iconografía asociada al mal, al diablo, a Satanás, pues es ya más o menos del gótico al renacimiento, donde va a ir apareciendo. Hasta ese punto todavía no. Bien, vamos a ver otro detalle. Esta es parte de lo que les mencionaba del mal. Bien, aquí están estos seres grotescos, están golpeando a estos con palos para que se los trague, para que entren por el hocico de esta bestia. Y luego aparecen luego en la panza, por así decirlo. Vean, este está vestido como un caballero, como un soldado. Hay otros que están acá, vean, este está sentado como en un trono y con las garras está aruñando el cuerpo de este que está acá. Hay serpientes por todos lados. Esta es una mujer, acá hay un hombre y estos hay monstruos. Ese se supone es una representación de Judas, este que está aquí. Tiene la bolsa de dinero colgada al cuello. Otros dicen que es una representación de la avaricia también, uno de los pecados capitales. Y hay serpientes que lo están mordiendo también. Esos otros están siendo mordidos y lanzados hacia el fuego acá. Este otro, vean, los están asando aquí. Aquí está la cabeza, el dorso, las piernas, y está amarrado a un palo que llevan estos dos seres y lo están asando. Aquí hay otro. Este le está mordiendo la cabeza por acá. Entonces, esto es representaciones del mal. Ahí tenemos otra distribución. Acuérdense que les mencionaba que junto con el horror vacui, el miedo al vacío, se coloca pues la simetría. Y lo que vemos hacia derecha también está hacia la izquierda de la figura de Cristo. Cristo en la mandorla, ¿ven? Ahí está la mandorla. Y de ahí todo está dividido justamente izquierda-derecha. O sea, hay una proporcionalidad y una equidad en cuanto al desarrollo de las figuras. Tenemos otros por acá. El horror vacui, vean. Las figuras ocupan todo. Este es el lado contrario. Este es el lado de los que van a ser salvos.
Ahí tenemos la Dextera Domini, que está acá como en actitud de bendecir a María, que se postra. ¿Okay? Vean, en la parte más alta son más grandes, en las partes más pequeñas son más angostas, son más pequeñas las figuras. Arriba tenemos representaciones de clérigos, de monjes que van avanzando. Aquí tenemos a San Pedro. ¿Por qué reconocemos a San Pedro? Porque tiene las llaves en la mano. Ese es un icono para él, una llave. Y bueno, Cristo ahí en el centro. Acá. Unos detalles. Vean este. No se parece todavía en nada a la forma del diablo que conocemos. ¿Sí, Valerie? Pues con todas estas figuras así feas, yo sí tendría miedo al fin del mundo. No, pues seguramente la gente los veía y tiene miedo. O sea, yo los veo y me gusta, a mí me gustan todas estas figuras. Y no me causan temor, pero porque entiendo el contexto, ¿verdad? Pero imagínense una persona de una aldea y ve esto. Y le dicen, eso le va a pasar si ustedes se están comportando mal, si están teniendo comportamientos de los que la iglesia les dice que no. O les dice, si ustedes no entregan lo que tienen, entonces son avariciosos y les va a pasar lo que le ha sucedido a este que está acá, que lo están colgando con la bolsa de dinero en el cuello. Y las serpientes, vean, mordiendo por todos lados. Otros que los van a ahorcar también acá. Entonces, realmente es una etapa en la que el símbolo sirve para educar, porque están educando a la gente, le están enseñando a tener miedo, a temer de las cosas pecaminosas. Porque acuérdense que también que ¿cómo se llama eso? La reforma que se hizo, pues iba en función de enseñar que hay muchas cosas que se estaban haciendo que están mal y por lo tanto hay que corregirlas. Esto es bien interesante, fíjense, la psicostasis. ¿Habrán ustedes escuchado en algún momento que los mayores les habrán dicho que si ustedes se portan bien, pues los van a pesar en una balanza cuando pasemos de esta vida? Y que si pues las cosas malas pesan más, nos van a castigar, pero si es al revés, pues vamos a tener vida eterna. Eso se llama psicostasis. Y es un equivalente, probablemente de ahí viene la idea del juicio que se hacía a los egipcios para obtener la vida eterna. Si recuerdan, pues había una balanza también en la que se colocaba el corazón, que es donde se acumulaban las cosas buenas, todo lo bueno que pudo haber hecho el faraón, por ejemplo, y por eso el corazón se dejaba dentro de la momia, no se colocaba en los vasos canopos con los otros órganos, sino que el corazón iba siempre dentro del cuerpo. Entonces, ese corazón, en ese caso, se colocaba en un lado y del otro lado una pluma, la pluma de un dios, y pues debía de pesar más que la pluma, o igual que la pluma como mínimo, para poder tener el premio de la vida eterna. Si no, si la pluma pesaba más, significaba que había sido vacío, que el corazón venía vacío y por lo tanto tiene que ser devorado por el monstruo. En este caso, lo que encontramos es la balanza. En este caso es un ángel. Todavía no existe el icono, pero entre el gótico y el renacimiento, este ángel va a pasar a representarse por un arcángel, y ese arcángel es Miguel o San Miguel, que es el que, si se fijan en la iconografía, tiene una espada en la mano derecha y una balanza en la mano izquierda. O sea, él es el que hace este juicio, la psicostasis. Y vean la cara de este ser demoníaco, así un poco como picaresco. Vamos a encontrar siempre la trampa en estas representaciones. Aquí vean, es con una mano, con un dedo, está tocando la balanza para hacer que pese más. En otros casos vamos a encontrar que hay unos que se cuelgan, otros diablitos más pequeños, otros seres grotescos que se cuelgan del lado de ellos para que la balanza pese más y así ellos ganan esa alma. Entonces eso es lo que ya se comienza a establecer acá. De acá en adelante, todo esto va a ser parte de las creencias cristianas, ¿sí?
aunque no lo diga la Biblia, pero va a comenzar la gente a creer en eso, porque esto es lo que se está enseñando acá. Y es a razón de ese periodo llamado milenarista, que se decía porque Cristo venía. Bien, esos son lo de Santa Fe de Conquest. Eso no lo vamos a ver ahorita, pero aquí son 2 enlaces que les van a quedar para que revisen más a detalle el tímpano, para que puedan acercarse a algunos elementos, los vean despacio y ahí les aparecen algunos datos. Algunos están en francés, otros están en inglés, pero la imagen yo creo que se entiende a partir de la explicación que les he mencionado. No sé si hay alguna pregunta para pasar de Santa Fe de Conquest. ¿No? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Quiero ver, Fernando. No, pues lo que sí me sorprende es el diseño de esa entidad que parece como un duende, pero luego que sí me da curiosidad es cómo, o sea, a veces presiento yo que en aquellos años como que representaban a puros duendes las entidades, no sé. Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque o sea, esto se nutre de las creencias populares. Acá no todos creían en mitología griega o romana, ¿verdad? Sino que como fueron pueblos bárbaros los que se establecieron hace ya esta fecha, siglos atrás, ellos traían mitología con ellos y traían seres extraordinarios, antropomórficos, que todavía estaban en ese inconsciente colectivo, ¿verdad? De todo ello. Entonces, esas imágenes comienzan a recrearse con la mezcla de algunas cosas de la época y de esa forma se comienzan a representar. Más adelante vamos a ver también otros en los que comienzan a verse rojos o por lo menos púrpuras o de piel oscura y comienzan a tener cuernos y la cintura para abajo son como cabras, son machos cabríos. ¿Y por qué? Porque lo están mezclando con el dios Fauno o el dios Pan. Entonces se está mezclando la idea de ese ser maléfico, del mal dentro del cristianismo, con la mitología grecolatina. Y luego le van a agregar también el odio, por así decirlo, el malestar que tienen con un grupo también que son los árabes, especialmente en la zona de España. Pero le ponen barba y le ponen bigote al diablo, porque es una representación de los moros. ¿Sí, Diana? ¿Cómo es que lograron llegar a la conclusión de decir si este le puede inspirar miedo o si esta es la imagen perfecta para representarlo? Es probablemente quienes lo hacían, pues al estar en medio de la comunidad sabían a qué es lo que la gente le tenía miedo. Entonces sabían que les iba a dar miedo. Es como que les diga ahorita en las películas de Hollywood, ahora para que les dé miedo tienen que tener un montón de pelo encima de la cara y tienen que caminar como que es araña y en el techo hacia el revés, ¿verdad? Y moverse como que fuera robot. Si no lo hace así, no les da miedo. Entonces, ese tipo de cosas tiene que ver, en nuestra época tiene que ver con marketing, ¿verdad? Tiene que ver los estudios que hacen acerca de las poblaciones para ver qué es lo que da miedo. Pero en esa época es eso, seguramente veía el artesano, sabía qué es lo que la gente le daba miedo y eso es lo que metía como una imagen y probablemente pues era certero el temor y entonces se repetía porque sabían que eso era lo que a la gente le temía. ¿Sí, Steven? Lico, usted mencionó de que en ese tiempo como que promovían que la gente vendiera todas sus cosas para dársela a la iglesia. ¿Cree usted de que como que se aprovechó la iglesia del miedo de la gente para obtener más riqueza? Sí, eso es lo que uno de los que se consideran como motivos para que se establecieran, digamos, grietas dentro del cristianismo, que fueron los que terminaron de abrirse en el momento de las reformas protestantes, que la gente se sintió engañada, muchos se sintieron engañados. Por eso les repito, en el románico hay una crisis de fe, o sea, la gente deja de creer, mucha gente dejó de creer porque se sintieron engañados, o sea, les pidieron dinero, les dieron y resulta que no pasó nada. Es como que les digan a ustedes en la actualidad, dentro de pues, la iglesia cristiana donde ustedes vayan, miren, vieron eclipse y entonces van a haber 3 días de oscuridad y tienen que entregar pues al líder
sus haberes, ofrendas para que no les pase nada y ustedes se van a rezar y bla, bla, bla. Viene el eclipse y es un eclipse de nada más un par de horas y luego no pasó nada. Entonces, ¿cuál será la reacción de la gente? Bueno, en la actualidad lo que les dicen es que, no, es que fíjese que lo que pasa es que no es ahorita, pero ya va a ser también, ya va a ser. Pero Cristo viene y viene pronto y le siguen diciendo y lo van metiendo eso en la cabeza y lo que van a hacer es como aplazándolo. Pero les decía, han pasado 25 años. 25 años no es nada. Y ese discurso lo vamos a seguir escuchando o lo van a seguir escuchando. Yo no creo que viva 50 años más, pero los que estén dentro de 100 años por acá, que no van a ser ni ustedes ni yo, probablemente todavía siguen escuchando algo parecido. Y cuando cambie el siglo, del siglo XXI al siglo XXII, que es el año, cuando se llega al año 1100, es seguro que va a volver a suceder un milenarismo similar a este. Y especialmente porque las poblaciones van a estar colapsadas para aquel momento. Este es un paréntesis, por cierto. ¿Qué quiere decir poblaciones colapsadas? Que como desde hace unos 20 años, bueno, más, son 30 años, pero hace 20 años es más latente eso, la población ha comenzado a disminuir porque cada vez se tienen menos hijos. O sea, yo vengo de una familia donde pues éramos 5. Mis padres tuvieron 5 hijos, yo soy uno de ellos. Pero ya con mis hermanos, pues el promedio es 2. Y seguramente la siguiente generación, que sean los hijos de mis hijos, probablemente sea 1. Y eso sí es que, porque hay muchos que en la actualidad dicen, no, yo no quiero tener hijos. Entonces la población está colapsando. Dentro de alrededor de 50 años más o menos aquí en El Salvador va a ser el punto peor a nivel de economía, según las estimaciones que se hacen, porque la población va a estar envejecida y va a haber poca mano de obra, o sea, muy pocos jóvenes para trabajar. Pero va a ser dentro de 50 años. Hay otros países en Europa que ya están pasando por crisis como estos, Alemania y otros países pues están pasando por esas crisis. La población está envejecida y no hay quien trabaje. Por eso están aceptando bastantes inmigrantes. Pero bien, ese es un paréntesis, nada más. Solamente para que tengan idea, ¿verdad? Que dentro de 75 años va a haber otro milenarismo de seguro. Bien, no sé si alguien más que me haya levantado la mano. Pero se va entendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es esa idea del temor, del cambio de siglo? Ya me dio miedo, dice Brandon. Pues está complicada la situación realmente. Vamos a avanzar. Bien, estos son otros. Vean, sigue siendo un tímpano del periodo románico, pero este es más tardío. ¿Qué significa tardío? Significa que es más al final del periodo. Por eso es que las imágenes se vuelven más largas y mejor acabadas. Si les muestro vean las imágenes. Ya voy a ver el chat, ya llego por ahí. Vean las imágenes. Hay desproporción todavía, las imágenes se ven un poco toscas, aunque sí se busca el naturalismo. Y si yo voy a las últimas, vean estas, miren, todavía hay desproporción, pero las imágenes están más acabadas, tienen más movimiento, se ven más suave el modelado, el tallado de las formas. Eso es porque estamos llegando a un periodo en el que va a cambiar la categoría en la que estamos hablando del arte. Vamos a pasar a un periodo que se llama gótico. De hecho, el arco no es un arco de medio punto. Este es ojival, tiene un ángulo acá. Es un arco ojival. Esos son más populares en el románico. Quiero ver, en el chat dice, Aaron dice, ¿usted qué piensa? Dice al respecto de eso, sobre lo de la población. Bueno, que como les dijera, se lo voy a decir cuando termine la clase para que no salga en la grabación. Después me van a colgar. Pero sí les voy a dar mi valoración acerca de eso. Bien, en la imagen, seguimos viendo acá la imagen de Cristo al centro. Acuérdense, este no es un pantocrator, este se llama Cristo en majestad. Y está la Nueva Jerusalén, miren, aquí abajo, a los pies de él, que es la que viene según lo que relata el Apocalipsis. Y abajo de él, en medio, ahí tenemos la psicostasis. Recuerden, psicostasis es esa acción en la que el mal y el bien se enfrascan en una lucha para ver quién se gana las almas. Entonces aquí tenemos
la balanza. Aquí está una persona de este lado, del lado del arcángel, o del ángel en este caso, y este ser que parece como un mono o algo así, está haciendo trampa. Está agarrando la balanza de ese lado para empujarla, y hay otro ser de acá abajo, junto con otros más pequeñitos por ahí, que están agarrados, jalando, para que pese más de ese lado. Y hacia este lado, si se fijan, estos van encadenados, y todos tienen cara de sufrimiento. Que los rostros tengan una expresión, eso nos acerca más al gótico, por cierto. Pero les decía, este es más tardío, este es del final del periodo. Y estos otros están viendo hacia arriba, hacia Cristo. Y tienen una cara diferente. Eso es la representación, pues, de ese juicio final. Aquí está. Miren. Se vuelve un tanto gracioso, pero para la época es como que les digan, miren, el diablo va a hacer un montón, o el mal va a hacer todo lo posible por llevárselos. Pero de hecho a uno pequeñito se le dice, te va a llevar el diablo, si... Bueno, es una expresión, te va a llevar el diablo si no haces las cosas bien. Ven, aquí está una persona orando, y aquí tanto este que es más grande como esos más pequeños están luchando porque este lado pese más que este. Y de esa forma se ganaría en el alma, que se la lleve este otro hacia el lugar de castigo. Hay representaciones de Dios también, las Dextera Dominus. Dice del milenarismo. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, las Dextera Dominis, la mano derecha de Dios. Esto también lo van a encontrar. Esto se llama Vultus Trifons. Y el Vultus Trifons tiene que ver con las representaciones tempranas, como les decía ya, de la Santísima Trinidad, de la Trinidad Santa. ¿Se acuerdan que aparecían 3 Cristos juntos? Pues esos símbolos se vuelven como más abstractos. Aparecen 2 tipos. Uno se llama trifacial, o sea, Vultus Trifons trifacial, que son 3 rostros en una sola cabeza. Y esta es una representación de la Trinidad Santa. Esta también. Este se llama tricéfalo, porque aparecen 3 cabezas. Este es trifacial. ¿Bien? Trifacial, 3 rostros en una sola cabeza. Pero este se llama tricéfalo, porque tiene 3 cabezas. Y los 3 representan a la Santísima Trinidad. ¿Por qué es así? Porque todavía no hay un icono establecido y la gente está luchando por ver cómo es que son 3 personas en una sola. Este es un canecillo. Y este es pues un elemento decorativo cercano a un arco en una zona de un ángulo de la pared. Aparece igual este. Entonces son representaciones tempranas de la Santísima Trinidad. No va a ser hacia el final, porque en la siguiente reforma que se va a hacer ya dentro del periodo gótico, estas se van a considerar como, como les dijera, como ofensas, y se van a decir que no son aceptadas por la iglesia porque se consideran monstruosas. La gente no las ve bien, no las veía como con la idea que ellos querían, y entonces comienza a configurarse la idea de la Trinidad Santa: Dios Padre como un anciano, Dios Hijo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, que es una paloma que va bajando. Pero esto es parte de la historia que nos llevó pues a ese icono, el Vultus Trifons. Más representaciones, aquí hay de todo, pues algunas más tempranas. Estas son más tempranas, significa que son del principio. Tardías, acuérdense, son del final del periodo. Representaciones del mal, devorando seres humanos. Esta es bien interesante. Esta aparece en un quiero ver, no aparece. Pero este aparece en un arco cercano a un tímpano. Y si se fijan, está escondido. Está escondido. Entonces, una de las explicaciones de esta imagen es que lo que está haciendo es escondiéndose del juicio. Está así como para que no me vean que soy así. Pero el mensaje en esto es que no se pueden esconder. Siempre los van a encontrar y siempre van a recibir entonces el castigo si se han portado mal. La idea de Adán y Eva también es de esta época, de la idea del
del juicio final, porque pues ellos representan el pecado original y la primera vez que fueron castigados seres humanos. Y bueno, más representaciones de santos, en este caso de apóstoles. Bien, hasta ahí entonces con la escultura adosada, que es la escultura que está en los exteriores, especialmente en las portadas de las iglesias y en algunos casos interiores. Y vamos a hablar de la escultura exenta. La escultura exenta es la que se puede ver desde todos los ángulos. Y del periodo románico sí se han conservado algunas. De hecho, algunas de las que se tienen que, bueno, aparecen en este momento, realmente son tallas en madera que vienen desde el periodo prerrománico. Y ahora, ¿cómo es eso? Pues ya vamos a ver algo que se los comenté cuando hablábamos de la invasión de los musulmanes en España y qué es lo que hacía la gente con las imágenes. Entonces, hay bastantes vírgenes. Pues la totalidad de ellas aparecen con el niño en brazos, ese era el icono común del momento. Y algunas que existieron también de santos o de santas, pero esto es como más mínimo, principalmente Cristos y vírgenes del periodo románico. Por ejemplo, esta llamada Virgen de las Cruces, esta es una talla y la vestimenta se le coloca por externo, ¿verdad? No es tallada, sino que la ropa se le agrega. Estas tienen que ver con los contenidos litúrgicos procesionales. Litúrgico procesional significa que eran utilizadas en las procesiones. Saben que es una procesión, ¿verdad? Esas marchas que se hacen especialmente en Semana Santa o cuando hay alguna actividad especial dentro del cristianismo católico, en el que se saca una imagen para acompañar un recorrido. Esa es una procesión. Entonces, cuando hablamos de procesionales o litúrgico procesional, nos referimos a procesiones. Y incluso militares. ¿Por qué? Porque esas imágenes se llevaban al frente de batalla. Porque decía, miren, la Virgen nos protege, el Cristo nos protege. Entonces iba en un estandarte o iba en montado en un camarín, alguna caja de protección, iba delante de los ejércitos. Porque se decía pues que ellos los estaban protegiendo. Y servía pues para alentar y enardecer a las tropas, para decirle, bueno, aquí está Santiago, por ejemplo, y él nos va a guiar en la batalla. Y así pues con otras imágenes. Otro dato también interesante, muchas de estas tienen su origen en el prerrománico, pero se conocen hasta el románico. Otras son propiamente románicas, según la datación que se hace. Pero por el tipo de pintura que se utilizaba o el barniz con el que se les daba esa forma, ¿cómo se dice? Brillante, con el paso del tiempo esta se oxida, y es decir, se envejece, y entonces el color que retoma es el color oscuro. Entonces las imágenes son morenas. ¿Bien? ¿Ya habían notado que es una virgen morena? Dice, bueno, pero ¿así las hacían? No, las hacían blancas, porque en la época en las regiones estas, pues la etnia de la región es blanca. Entonces las hacían blancas, pero con el paso del tiempo se oscurecían. Salvo algunos lugares también en donde la gente pues tenía un tono de piel un poco más oscuro, pues entonces para que se pareciera a ellos, entonces las hacían también un poco morenas, pero no tanto. ¿Alguien abrió un micrófono por ahí? ¿No? ¿Vio Gabriel? ¿No? Bueno. Vamos a ver. Esta es una cabeza de una figura de un Cristo y lleva un relicario con una inscripción dentro. Esta es una representación de algo que se llama exe homo. Ahí dice, el exe homo. El exe homo, se lo voy a escribir ahí en el chat. Exe homo. El exe homo es una frase que se dice durante la pasión de Cristo. Es cuando Pilatos lo manda a azotar y les dice, ahí tienen a ese hombre. O sea, exe homo, eso significa ese hombre, exe homo. Entonces se refiere a Cristo cuando ha sido azotado, cuando está siendo pues martirizado para
previo a la crucifixión. A eso se refiere el exe homo. Eso lo vamos a ver también más adelante, como tal. Bien, Virgen de Gerona, esta es otra imagen. Vean que son desproporcionadas, son talladas en madera, son polícromas y la mayoría pues tienen un grado de deterioro considerable dado la cantidad de tiempo que tienen. Vean, estas son bastante rígidas, es parte de las características. Están viendo principalmente hacia el frente. Las figuras de Cristo a veces se pueden quitar y se pueden poner porque estas imágenes también se les puede poner vestimentas encima y dejan solo libre solo la cara nada más de las figuras y las manos. Esta es la Virgen de Gerona. Ese es un Cristo, se llama Majestabatlo. Y la Majestabatlo es un Cristo en madera polícroma en el que se coloca no desnudo sino con ropa. Ahora, ¿por qué aparece con ropa? Pues en algunos lugares de Europa no se acostumbraba a hacerlo desnudo porque se consideraba una exposición de su parte humana, de su dimensión humana, entonces se colocaba con una túnica y así se crucificaba. No es bíblico porque según la Biblia lo desnudaron y echaron suertes con la ropa para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Entonces, esta es una imagen de un Cristo románico. Bien, una talla en madera. Ahí pueden notar que está picado por la polilla, se le ha caído parte de la policromía. Y es una talla pues, bastante sencilla. Ahora las imágenes que aparecen. ¿Se acuerdan que les mencioné que, por ejemplo, en la región de España, cuando venían los musulmanes, pues la gente pensó que les iban a quemar las iglesias y les iban a quemar las imágenes. Entonces ellos pensaron en ocultarlas para que se resguardaran pues y no les pasara nada, porque dijeron, bueno, cuando ellos se vayan, entonces las vamos a sacar de nuevo. Y les comenté que eso se le olvidó a la gente. Pasó el tiempo, una generación, 2 generaciones, y pues la gente se le olvidó que esas imágenes estaban ahí. Siglos después, que sería ya el periodo románico, cuando se estaba haciendo, por ejemplo, alguna reforma, algún cambio en las iglesias, de repente se encontraban con huecos y al revisar dentro había una imagen. Y entonces lo que la iglesia en general decía era que la imagen había aparecido, apareció. Hay leyendas sobre esas imágenes que aparecen y desaparecen en algunos casos. Por ejemplo, yo les he comentado, soy de Hilo Vasco, y allá la leyenda es que la imagen del patrono, es San Miguel Arcángel, desapareció de la iglesia y fue a aparecer al tronco de un árbol de ceiba en el lugar donde actualmente está la iglesia del parque, frente al Parque Central de Hilo Vasco. Pues los monjes se la llevaron y la fueron a colocar al lugar donde estaba, que es como unos 5 kilómetros de donde la habían encontrado, y milagrosamente otra vez desapareció y volvió a aparecer en el mismo lugar. Entonces dijeron, no, entonces que el santo quiere que le hagan aquí, el San Miguel Arcángel quiere que le hagan aquí la iglesia, y ahí le hicieron una iglesia, y se cambió de posición la ciudad. Ese es lo que allá le llaman el sitio viejo, donde estaba la ciudad vieja, y donde ahora está la iglesia, donde se supone que aparecía la imagen. Entonces, esas leyendas de imágenes que aparecen son comunes a muchos lugares. Y en el caso de estas de Europa, pues lo que la explicación es pues que esas imágenes quedaron por ahí perdidas. No digo que no son milagrosas, ¿verdad? Y si ustedes quieren creer que son milagros, pues es un milagro. Pero a nivel histórico, eso es lo que se ha encontrado. Les comenté, las ocultaban en cuevas, las enterraban cerca de las iglesias o en un bosque, cerca de ríos, lugares donde decían, bueno, a lo mejor pues aquí va a estar bien resguardada y la vamos a encontrar. Pues entonces, esas son las imágenes que aparecen. Y entonces se obran lo que la iglesia llama milagros. Una de esas que les voy a comentar acá es la que observan en la imagen. Resulta que en el siglo XIV, en 1300, ya pasando del románico al gótico, un pastor que se llamaba Gil Cordero, era un pastor, él tenía ovejas, tenía vacas, pues resulta que se le perdió una vaca. Entonces salió a buscarla al monte y se acercó en el bosque, pues cerca de un río, y cuando llega cerca del río, pues vio a la vaca que estaba muerta cerca.
Y entonces, pues, no podía cargar con la vaca. Entonces dijo, bueno, la piel me la voy a llevar al menos. Y en el momento que él iba a comenzar a cortar para, para sacar la piel, la vaca se levantó. Entonces la vaca se levanta y él, bueno, en medio del susto, y se observa que cerca hay una señora vestida con el sol, o sea, muy radiante, que le habla y le dice que ella es la Santísima Virgen y que quiere que en ese lugar se le erija un templo, que vaya donde el sacerdote y que le diga. Entonces Gil Cordero se va a ese lugar, la iglesia, y les explica todo y no le creen. Entonces lo mandan de regreso. Entonces él dice que porque no le quieren creer. Y entonces hay un milagro que se obra ahí, y es que uno de los hijos de Gil Cordero, si mal no recuerdo, o un sobrino, no recuerdo muy bien, pero tiene como un accidente y muere. Y entonces él le dice muy afligido pues que tiene que ir a ver qué es lo que pasa. Y eso en idas y venidas, pero no el mismo día. Y entonces pues ella le dice que no se preocupe, que él ya está sano, que él no tiene ningún tipo de problema y que vaya a verlo si quiere y que luego pase donde ella y que le lleve otra vez el mensaje. Y entonces así lo hace, va y resulta que ya está bien el familiar. Entonces va a la iglesia y les dice y les explica el milagro que acaba de suceder. Entonces van los sacerdotes al lugar y él les dice que la Virgen se le apareció ahí, y que en ese lugar pues hay que, ella le va a dar la prueba que ellos están pidiendo de que ella es quien obró el milagro. Y entonces excavan en ese lugar y se encuentran un cofre. Y al abrir el cofre, otros elementos por ahí, y en medio de todos la imagen de una virgen. Esa imagen de la virgen pues la toman, y entonces los sacerdotes dicen, bueno, es un milagro, efectivamente el relato es cierto. Y esa es la imagen que, que encontraron. En la actualidad, a nivel fuera de la leyenda, se piensa que esa es una de las imágenes que se enterraron para resguardarla de los musulmanes, más o menos por 600 años, se piensa, es decir, entre el siglo VIII, más o menos, que la época en la que se piensa que se escondió en ese lugar. Bueno, ahí aparecían documentos también y textos que testiguaban la veracidad de lo que Gil Cordero les había dicho. Entonces, esa imagen, en ese lugar se erigió una capilla y Gil Cordero quedó resguardándola porque consideraron que él había sido el que había recibido el mensaje. Y en la época del rey Alfonso XI fue entronada la imagen en esa capilla, y el nombre que se le dio a esa virgen fue la del río que pasaba cerca, y el río es una voz en árabe que se llama Guadalupe. Ese es Guadalupe, o río escondido, o río que brilla en lo escondido. Y Guadalupe, castellanizado, es Guadalupe. Ya entendieron de dónde viene el asunto, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe, o María de Guadalupe, aparece entonces en el siglo XIV en España, y es esta imagen que ven acá. Y efectivamente es una virgen morena, es la que ven acá. Este es el culto que traen los españoles a América, porque eso está en Extremadura, en la zona de Castilla, y la mayor parte de los españoles que llegaron a la región de México y Centroamérica venían justamente de Extremadura, de ese lugar. ¿Sí, Diana? Es que yo me recuerdo que la Virgen de Guadalupe supuestamente se apareció el 12 de diciembre, si no me equivoco, pero en México. Uh-huh. Ajá, entonces, ¿ya traían ese conocimiento de ahí o realmente, según la historia, volvió a aparecer ahí en México? Sí, bueno, dentro de la, digamos, la parte cristiana, que cristiana católica, es una segunda aparición. Es una segunda aparición, no es la primera. Y si lo vemos desde el punto de vista histórico, pues es un culto que ellos traían. De hecho, ya en la época de los reyes católicos, Isabel y Fernando, cuando Cristóbal Colón viene, creo que al segundo viaje,
ellos van y hacen una misa en la capilla de la Virgen de Guadalupe. La ciudad se llama Cáceres, por cierto, el pueblo de Cáceres. Entonces, Guadalupe de Cáceres es el lugar donde está resguardada esta imagen. Y allí Cristóbal Colón pues fue bendecido y los reyes le encargaron pues un montón de cosas y entonces vino otra vez Cristóbal Colón acá. No fue el primer viaje, fue el segundo o el tercero por ahí. Entonces el culto de la Virgen de Guadalupe ya venía con los españoles. O sea, yo sé que eso riñe con lo que nos han enseñado, ¿verdad? Les han enseñado que la Virgen apareció en México y así. Y de hecho, en México se mezcla también con el culto a Coatlicue, creo que es el nombre de la diosa que veneraban nuestros pueblos originarios en esa región. Y bueno, si ustedes conocen la historia del personaje acá en México, de Juan Diego, es también muy similar. Él va a un lugar y se le aparece una virgen llena de sol y le dice que va a pasar, que vaya a decirles que allí quiere un templo. Y luego al tío de él, creo que se llama Bernardino, es herido de muerte, y la Virgen se le aparece y lo sana, y ese es el milagro que atestigua pues que Juan Diego está diciendo la verdad. Es lo mismo con Gil Cordero y el milagro, o sea, la historia es copiada, es exactamente la misma la que se repite en el aparecimiento de la Virgen de Guadalupe en México. Claro que si ustedes le dicen eso a un mexicano, pues le va a decir que no. De hecho, de España mandaron una Guadalupe, una copia de esta Guadalupe a México para una capilla, para que la tuvieran por ahí por un hermanamiento, decían y todo eso, y no, simplemente se perdió, nadie sabe dónde quedó la imagen porque la desaparecieron. ¿Por qué? Porque se presenta la mexicana como la única. Pero el culto en Cáceres, por cierto, es en estas fechas, creo que fue el 17, o va a ser, no, esta semana creo que es la fiesta de Cáceres allá en España, de la Virgen de Guadalupe. Ahora, esa es la talla, dejando la leyenda, porque recalco, leyenda. Esta es la imagen, vean, es una Virgen morena, solo que esa tiene al niño acá. Y entonces cuando la visten de gala, porque estas son imágenes de vestir, entonces se ve de esta forma. Así es como la viste. La ropa se la cambia, ¿verdad? Se la cambia bien seguido. Pero esta es la imagen. Es una talla pequeña, no es una talla muy grande. Pero es el origen del culto guadalupano acá en América. Pero vean, ese es cuando nos referimos a ella, siempre decimos Guadalupe de Cáceres, porque es de la ciudad de Cáceres, no es la Guadalupe mexicana, esa es otra. Esa tiene, eso que dice acá, dice, con vestimenta real, o sea, vestimenta como una reina, resplandor es lo que tiene alrededor, una postizo. Los postizos es todo eso que se le agrega alrededor para que se vea como más engalanada. Dice Fernando José, Guadalupe como la rosa de Guadalupe, dice. Bueno, ahí tienen ustedes el dato de esa. En el periodo gótico les voy a mostrar otra Virgen de Guadalupe que corresponde al periodo gótico. O sea, y está en la misma iglesia, en la misma Cáceres. También les voy a mostrar el edificio, pero no en este momento, porque el edificio que actualmente se tiene, donde está resguardada esta imagen, es diferente. No corresponde al periodo románico, sino que es posterior. Ya es entre el gótico y el renacimiento, ese edificio. Bien, hasta ahí entonces con esta imagen. No sé si hay preguntas antes de entrar a la pintura. No. Bueno, entonces sobre la pintura, pues ausencia como características, ausencia de perspectiva, es antinaturalista, es muy policromada, por cierto, y preferiblemente las pinturas están dentro de las iglesias, no en los exteriores. Ya vieron que en los exteriores es más la escultura, y la idea es que dentro, pues, afuera está el mal, el mundo, y adentro está la presencia de lo espiritual, la presencia de lo divino. Tenemos esta imagen de un pantocrátor, perdón, de un Cristo en majestad, no es un pantocrátor, es un Cristo en majestad,
Y esta está en San Clemente de Taúl. ¿Se acuerdan que vimos estas imágenes cuando les mostré arquitectura? Fuimos a dar una vuelta ahí por el pueblo de Taúl. Ahí tenemos la mandorla que se abre para que nos presente a Cristo, que viene en una segunda venida, que nace de nuevo para esto que se llama el juicio. Y en la parte superior tenemos dos mensajeros, dos ángeles. Acá casi no se ven, pero hay unos serafines a cada lado. Y luego el tetramorfo, el toro, el ángel. Bueno, el toro acá, este es el león. Y estos son ángeles, estos que están acá. Supongo que a la par de estos están los otros dos representaciones de los evangelistas. Y abajo son apóstoles y María. Esa es la imagen del interior. Ahí hasta el fondo el mural. Es probable que el mural haya sido mucho más grande porque hay vestigios de pintura en otros lugares, pero el que se ha conservado mayormente pues es este de acá, el del cabecero, el ábside. Ahí tienen características: ausencia de perspectiva, antinaturalismo, policromía, que es lo que se piensa de los edificios, pero en el interior, en el exterior no, porque el exterior representa el mundo, en el interior representa la espiritualidad. Esta es una aplicación de pintura a la escultura. Tenemos un tímpano en el que aparece un obispo, es un santo, que está parado encima de una bestia, un ser grotesco de los que ya hemos estado viendo, con garras y todo, y pues las figuras de caballeros que van aquí enlistando como a las guerras. Acuérdense que es la época de las cruzadas, la Dextera Domini acá, y representaciones fitomórficas y zoomórficas alrededor. Todo eso decorado. Esta está en la Santa María del Taúl. También es la misma, el mismo tipo de representación. Es probable que los artesanos hayan sido los mismos. Entonces el arte se aparta de la imitación de la realidad y es más interpretativo, más simbólico. Ahí tenemos, vean, ahí hasta el fondo. Esta es Santa María del Taúl, que es la que estaba hacia adentro del pueblo, ¿verdad? Que lo vimos. Bien, las figuras se dibujan en ejes verticales y elementos prominentes, dibujando las figuras, definiendo la estructura. Vamos a quedarnos acá. Vamos a ver los tipos a partir de la otra semana. Para otra semana tengo una actividad por ahí pendiente, pero falta que me la confirmen. Pero ahorita les explico. Voy a detener la grabación y no sé si hay alguna pregunta. Me la dicen fuera de grabación.